Me llamo Natalie y esta es la historia de cómo me rompieron y de cómo, contra todo pronóstico, me reconstruí, no de la noche a la mañana, no con una sonrisa fingida, sino con cicatrices visibles y una determinación que aprendí a construir con los pedazos que quedaron de mí. Tengo 31 años, vivo en Seattle y trabajo como gerente senior en una empresa tecnológica. Dicho así, suena a éxito, suena a esa vida que muchos persiguen, la que se mide en cargos importantes, oficinas con cristales panorámicos y tarjetas de presentación elegantes. Para muchos quizás sea el sueño realizado. Para mí fue una carrera de fondo, un camino empinado desde el primer paso. Porque nada me fue regalado, crecí en un barrio donde las oportunidades no se ofrecían, se arrancaban, donde aprender a resistir era tan importante como aprender a leer. Mi madre trabajaba en 2 empleos y aún así muchas noches no había cena caliente. Mi padre se fue cuando yo tenía 9. Desde entonces entendí que si quería algo tendría que ganármelo, no por talento, no por suerte, sino por puro esfuerzo. Y así lo hice. Me esforcé el doble, el triple si era necesario. Estudiaba hasta las tantas mientras otros dormían o salían. Beca completa en la universidad, matrícula de honor. Pasé los veranos trabajando, no de vacaciones. Fui camarera, niñera, repartidora. Todo lo que me acercara un poco más a ese futuro que había imaginado. Independencia, respeto, estabilidad. Luego vinieron los primeros empleos en el mundo tech. Mal pagados, exigentes, pero valiosos. Aprendí a negociar, a liderar, a no llorar en el baño tras una reunión machista. Subí escalones uno a uno, y cada ascenso fue un triunfo. No por el título, sino porque era la prueba viviente de que una chica como yo, sin contactos ni padrinos, podía hacerlo. Pero lo que nunca imaginé fue que el golpe más fuerte no lo recibiría en una sala de juntas, sino en el lugar donde más vulnerable me sentía, en casa. Porque a veces los enemigos no están en la competencia, están en las personas que dejas entrar, en quienes eliges amar, porque a veces la vida no te mide por lo que logras, sino por cómo sobrevives a lo que te arrebatan. Y lo que más duele no es perder dinero, tiempo o incluso una parte de tu vida. Lo que más duele es sentir que alguien jugó con tu confianza, que lo que tú dabas como verdadero, el otro lo usaba como herramienta. Yo, que siempre fui racional, que me guiaba por los datos, por los hechos, por la lógica, terminé cayendo en la más emocional de todas las trampas: el amor. El amor cuando te agarra desprevenida, cuando te abraza justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte. Conocí a Ethan en una fiesta que en realidad no tenía intención de atender. Ashley, mi mejor amiga, me insistió. Yo estaba agotada, como de costumbre. Otro día de trabajo, otra reunión tensa, otra madrugada con correos por responder. Pero esa noche algo me hizo decir sí, quizás una intuición. Y entonces lo vi. No era el más guapo de la sala, ni el más elegante, pero había algo en su sonrisa. No era brillante ni perfecta, pero era honesta. O eso quise creer. Me habló como si me conociera de antes. No el típico coqueteo de fiesta, no frases vacías ni preguntas triviales. Hablamos de libros, de infancia, de miedos, risas sinceras, pausas cómodas. Me escuchó, realmente me escuchó. Y yo, que llevaba años construyendo muros, sentí que por primera vez alguien no quería derribarlos. Solo sentarse al otro lado y mirarme a los ojos. Bajé la guardia, algo que no hacía desde que tenía memoria, porque había algo en Ethan que me hizo creer que podía descansar, que no tenía que demostrar nada, que tal vez, solo tal vez, merecía también sentirme amada sin condiciones. Los mensajes comenzaron al día siguiente. «Buenos días, Natalie», decía uno junto con la foto de una taza de café y una frase motivacional. Pensé que sería solo una cortesía, una charla pasajera tras una fiesta, pero número. Cada mañana traía algo nuevo, una frase, un recuerdo, una imagen que me hacía sonreír entre reuniones. A veces era un video de un perrito torpe cayéndose en la nieve. Otras, un artículo sobre mujeres en tecnología con un comentario que decía: «Me recordó a ti, eres increíble». Eran detalles, insignificantes, dirían algunos. Pero cuando has pasado años sintiéndote invisible fuera del trabajo, cuando tu vida se resume a agendas, plazos y decisiones racionales, esos detalles se sienten como calor en invierno. Y no paró ahí. Las conversaciones se hicieron diarias, largas, profundas, absurdas. A veces hablábamos de nuestras series favoritas, otras de heridas de infancia. Había algo en él que me hacía confiar, que no me juzgaba por ser ambiciosa, por tener poco tiempo libre, por no haber estado en una cita real en más de un año.
No me pedía que cambiara, solo se mostraba presente, constante, y eso, en un mundo de apariciones fugaces, me desarmó. 2 meses después, Ethan me miró una noche mientras compartíamos un helado en un banco del parque y me dijo: «Quiero algo serio, no me importa tu sueldo, tu horario, tus metas, solo tú, así tal cual eres». Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Competir conmigo, ni corregirme, ni rebajarme, solo quedarse. Y yo, que había pasado toda la vida luchando por mantenerlo todo en pie, sentí que por primera vez alguien me ofrecía sostenerme a mí. Nos casamos unos meses después, nada extravagante. Una ceremonia pequeña en un jardín al norte de la ciudad, amigos cercanos, una lluvia ligera que nos obligó a reír en vez de lamentarnos. Como si el universo me susurrara: no será perfecto, pero será tuyo, y eso bastaba. Al principio, todo fluyó con la naturalidad de lo que no se fuerza. Compartíamos las tareas, aunque yo llegara más tarde. Preparábamos cenas sencillas, pero siempre juntos. A veces él cocinaba y me dejaba el plato en la mesa con una flor. Otras veces yo llegaba y él ya había puesto una copa de vino a mi lado. Cada noche su mano acariciaba mi frente antes de dormir y me decía con voz baja y tranquila: «Buenas noches, esposa». Y yo sonreía, porque por primera vez en mi vida el hogar no era un lugar, era una sensación. Pero ya sabemos que incluso las casas más sólidas pueden mostrar grietas si miras lo suficiente. Las primeras aparecieron sin escándalos ni gritos, casi imperceptibles. Todo comenzó cuando sus padres, Carl y Diane, empezaron a necesitar más ayuda. Enfermedades, achaques, problemas de movilidad. Ethan empezó a preocuparse, lo entendí. Me pidió que fuéramos a verlos más seguido, que estuviéramos cerca, y luego vino la sugerencia: convertir su vieja casa en un dúplex. «Tendrán su espacio y nosotros el nuestro», dijo, como quien propone una solución práctica sin pensar demasiado en lo que implica. No me entusiasmó la idea. Mi espacio, mi silencio, mi rutina eran parte de mi equilibrio, pero lo vi angustiado y accedí. Por amor, por su tranquilidad, porque a veces uno cede pensando que lo hace por un bien mayor, sin saber que, en realidad, estaba firmando el inicio de algo que terminaría por desmoronarme. Adelanté dinero. Al principio eran cosas pequeñas, un plano aquí, una consulta con un arquitecto allá, un par de arreglos estructurales que, según Ethan, no podían esperar. «Es por mis padres, Natalie, no quiero que vivan en esas condiciones», decía con los ojos algo vidriosos. Y yo, que aún creía que el amor significaba cargar con lo que el otro no puede, saqué la cartera emocional y financiera sin cuestionarlo. Pedí presupuestos, elegí diseños, supervisé materiales, contraté mano de obra, me involucré como si fuera mi proyecto, cuando en realidad solo estaba tratando de sostener el suyo. Pregunté, claro, «¿Cómo vamos a repartir los gastos?», dije una tarde mientras revisábamos catálogos. Su respuesta fue rápida, casi automática: «Mis padres están en un mal momento, lo cubrimos nosotros, te lo devuelvo, lo prometo». Y ahí, en esa palabra, prometo, me apoyé como quien se recuesta en una puerta sin saber que no tiene bisagras. Porque como buena compañera, como mujer que creía en el nosotros, no exigí más. No pedí papeles, no tracé límites, simplemente confié. Pero el monto creció, como una gotera que comienza siendo un sonido molesto y termina por inundarte el alma. Primero fueron 5.000, luego 10, 30, 40. Cada semana traía un nuevo imprevisto, un nuevo «es solo esto y terminamos». Pero nunca terminaba. Y lo que es peor, mi intuición comenzó a susurrarme cosas que no quería escuchar. Esa incomodidad en el pecho, esa sensación de que algo no encajaba. Pero el amor, cuando es ciego, también es sordo. Y yo silencié todas mis alarmas, hasta que un día lo vi. No fue una conversación, fue un papel. Un extracto bancario mal archivado, $140.000, $140.000. Préstamos personales, tarjetas de crédito al límite, un par de inversiones fallidas que yo jamás autoricé. Todo a su nombre, pero pagado mes a mes con el sudor de mi frente. Porque mientras yo pensaba que estábamos construyendo un hogar para su familia, él estaba tapando agujeros que venían de mucho antes de que yo entrara en su vida. Me sentí traicionada, no solo por el engaño, sino por la manera silenciosa y calculada en la que me convirtió en su salvavidas financiero, sin jamás decirlo en voz alta. Sí, seguí, porque a veces el amor no se muere de un solo golpe. A veces se desangra lento y una parte de ti, la parte que no quiere aceptar que te equivocaste, insiste en poner vendas sobre una herida que ya está podrida.
Firmé cheques, cubrí cuotas, cancelé intereses, fingí que no veía, que no entendía, me repetía, es temporal, se va a solucionar, él lo está intentando. Pero la verdad era que el único esfuerzo real lo estaba haciendo yo. Empecé a evitar las preguntas, porque las respuestas me dolían más que la incertidumbre. Me enfocaba en el trabajo, en las tareas domésticas, en cualquier cosa que me mantuviera ocupada. Porque sabía que si me detenía, si analizaba todo con claridad, tendría que aceptar que me estaban usando. Hasta que un día llegué temprano del trabajo, una reunión cancelada, un tráfico ligero. Lo vi como una señal para sorprenderlo con su postre favorito. Entré sin hacer ruido, y lo escuché. Estaba en el comedor con alguien más, un amigo, creo, no lo vi, solo los oí, risas, copas, bromas dichas como si nadie estuviera escuchando, y entonces las frases, frías, crueles. Una vez que termine, la dejamos ir. Gana como el agua, ni cuenta se da. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si cada palabra fuera un martillo golpeando mi dignidad. No eran solo frases, eran pruebas de que todo había sido calculado, que yo no era su amor, era su plan. Su cuenta bancaria con nombre propio, su inversión a corto plazo. Pagué todo, cada centavo, aunque me dolía, aunque sentía que estaba invirtiendo no en un futuro, sino en el cierre definitivo de un capítulo oscuro. Lo hice no por él, ni por sus padres, ni siquiera por el dúplex que ya no sentía mío. Lo hice por mí, porque necesitaba terminar lo que empecé, pero en mis términos. Porque a veces, para recuperar tu vida, primero tienes que pagar el precio de haberla cedido. Mientras él seguía confiado, pensando que su pequeña obra de teatro continuaba, yo ya estaba en otro acto, uno en el que por fin retomaba el guión. Fui al registro de la propiedad, consulté abogados, estudié cláusulas, comparé opciones, revisé papeles que había firmado distraídamente meses atrás. Me senté con una sonrisa tranquila y una pluma en la mano, y le hice firmar sin que lo notara. Formularios, autorizaciones, actualizaciones de rutina. Todo empaquetado con un lazo de cordialidad, todo perfectamente legal, todo perfectamente letal para él. Cuando todo estuvo en orden, cuando no quedó un solo cabo suelto, imprimí el expediente, incluí copias, sellos notariales, firmas, le puse una nota, breve, precisa, quirúrgica. Buena suerte con tu nueva acreedora. Y un sobre con la demanda de divorcio encima de la encimera, justo donde él dejaba sus llaves cada noche, creyendo que el mundo seguía girando a su favor. Cerré la puerta. No miré atrás, sentí por primera vez en años que volvía a respirar con mis pulmones y no con los suyos. Pensé que había terminado, que esa era la última escena, que bastaba con la verdad, con los documentos, con la ley de mi lado, pero número. El ego del que estafa es más resistente que cualquier notificación judicial. En lugar de marcharse, cambió las cerraduras. Alegó que la propiedad era del proyecto familiar. Se instaló como un ocupa emocional y legal. Y no lo hizo solo. A los pocos días había una nueva mujer en la casa, más joven, más ingenua, o tal vez tan cómplice como él. Reían, usaban mis cosas, dormían en mi cama, cocinaban con mis ollas, vivían en una vida que yo había financiado. Pero lo peor no fue ver eso, fue lo que vino después. Un mensaje, frío, casi empresarial. Podemos convivir, tú puedes volver si pagas alquiler y, claro, ayudar con la limpieza. Podemos organizarnos, sería práctico. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no era un mal chiste. Me estaba proponiendo volver a mi propia casa como inquilina, como asistenta, como invitada. Y me reí, pero no fue una risa alegre, fue una risa seca, irónica, una risa de esas que preceden a una tormenta. Llamé a mi abogada. No más silencios, no más espera. Ya no necesitaba más pruebas, tenía todo, las firmas, las transferencias, las conversaciones grabadas, las fotografías. Tenía la historia completa y esta vez los tribunales iban a escucharla desde mi voz, no desde su manipulación. La justicia llegó, no como una venganza, sino como una consecuencia. Papeles firmados, sellados, entregados en mano, desalojo inmediato, notificación formal, 3 opciones: pagar, salir o enfrentar acciones legales por ocupación indebida, fraude y abuso de confianza. No levanté la voz, no grité, no fui esa mujer que ellos esperaban ver llorando o suplicando. Fui otra, una más fuerte, una que ya no necesitaba demostrar nada porque lo había demostrado todo en silencio. Al principio intentaron resistir. No puedes hacer esto. Esto es injusto. Te estás pasando. Pero el papel no discute. La ley, cuando se usa con inteligencia, no tiembla. Y yo había aprendido que no hacía falta venganza cuando la verdad te respalda. Salieron, por la puerta.
con cajas mal cerradas y dignidades a medio doblar. La nueva novia ni siquiera me miró. Ethan sí, pero ya no quedaba nada de lo que una vez me enamoró, solo un reflejo triste, gris, vencido. Me dijo: «Nunca pensé que fueras capaz». Y le respondí, por fin en paz: «¿Ese fue tu mayor error? Pensar que necesitaba tu permiso para recuperar mi vida». Desde entonces volví a mí, me tomé semanas sabáticas, reorganicé mi agenda, me reencontré con mi madre, con mi hermana, con esos pequeños placeres que había abandonado por construir un castillo de arena con alguien que solo traía tormentas. Hoy vivo frente al mar, en paz, pero no fue solo una mudanza, fue un acto de renacimiento. Cada mañana, cuando abro las cortinas y veo el horizonte sin límites, me recuerdo que no solo cambié de dirección, cambié de vida. Atrás quedaron los gritos que nunca pronuncié, los silencios que pesaban como cemento y esa sensación constante de estar caminando sobre cristales rotos. Aquí el aire huele diferente, más limpio, más honesto. Mis días tienen otro ritmo. Ya no hay que correr para complacer, ya no hay que medir cada palabra, cada gesto, como si estuviera en una entrevista constante por un puesto que ya era mío. Ahora desayuno despacio, leo, me sumerjo en libros que no hablaban de productividad, sino de alma. Me reconecté con esa parte mía que había quedado enterrada bajo horarios, expectativas y un matrimonio que fue más una deuda emocional que un hogar. Mi familia, que alguna vez dudó de mis decisiones o simplemente se mantuvo al margen por no querer intervenir, hoy me mira con una mezcla de orgullo y ternura. Porque vieron todo, desde la primera sonrisa hasta el último portazo. Vieron cómo me perdía y cómo me buscaba. Y finalmente, cómo me encontré. No fue fácil, pero ahora, cuando me abrazan, lo hacen distinto. Como si entendieran en silencio todo lo que cargué sola durante demasiado tiempo. No necesité gritar, no necesité escándalos ni venganzas, no fui esa figura de película que lanza platos o hace maletas llorando bajo la lluvia. Number fui otra. Fui esa que se sienta en la mesa con la espalda recta, que prepara documentos con precisión quirúrgica y que, mientras la otra parte sigue jugando, ya tiene listo el jaque mate. No gané con ruido, gané con claridad, con estrategia, con calma y, sobre todo, gané con algo que durante años me faltó: amor propio. Ese que no se basa en que alguien te elija, sino en que tú te elijas cada día. Ese que no pide validación, sino que se recuerda a sí mismo su valor sin necesidad de reflejos ajenos. Si hoy me preguntas si me arrepiento, te diré con firmeza que no. Porque gracias a Ethan, sí. Gracias a él, no a pesar de él, descubrí la fuerza que había dejado de ver en mí. Me vi haciéndole frente a lo imposible, tomando decisiones duras, protegiéndome, volviendo a mirar en el espejo sin bajar la vista. Y comprendí algo que antes solo repetía como frase bonita: la paz no se pide, no es un regalo, no viene sola, se construye. Y construir paz a veces implica demoler primero lo que parecía hogar. Implica decir que no, aunque duela. Implica firmar papeles con las manos temblando, pero con la convicción intacta. Se construye con silencio, sí, pero un silencio que no calla, un silencio que piensa, que planea, que sana. Se construye con estrategia, porque no siempre se gana con emociones. A veces se gana con inteligencia y, sobre todo, se construye con amor propio. Porque cuando entiendes cuánto vales, ya no toleras lo que antes justificabas. Soy Natalie. No fui una víctima, fui una mujer que decidió no vivir en la mentira. Fui una mujer que eligió abrir los ojos, incluso cuando ver la verdad dolía más que seguir ciega. Me caí, sí, me rompieron, también. Pero aprendí que romperse no es el final, es el principio, porque cuando algo se quiebra, también se abre. Y por esas grietas fue que entró la luz. Hoy ya no camino con miedo, camino con propósito, porque aprendí que no todo lo que se ama se queda, y no todo lo que se queda se merece. Pero lo que se reconstruye desde el dolor, lo que se levanta con lágrimas y coraje, eso ya nadie puede quitártelo. Y si alguna vez pasas por algo similar, si en algún momento sientes que todo se desmorona, que el mundo te da la espalda, o que la persona en la que más confiabas te traiciona, recuerda esto. No necesitas demostrar tu valor a nadie, solo necesitas recordarlo tú. No necesitas venganza, necesitas claridad, no necesitas gritar, necesitas saber quién eres cuando nadie te escucha. Porque ahí, en ese silencio donde solo estás tú, es donde nace la fuerza. Esta no es una historia de cuentos de hadas. No termina con felices por siempre, termina con algo más real, más crudo y más poderoso. Conmigo eligiendo mi paz sobre cualquier promesa rota.
porque a veces soltar no es perder, es ganar el derecho a empezar de nuevo, con dignidad, con verdad y con el corazón firme. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia, y si en ella encontraste un pedazo de ti, entonces este canal es para ti. Aquí, en donde nace la fuerza, compartimos historias reales de lucha, de renacimiento, de mujeres y hombres que decidieron no rendirse, que transformaron el dolor en poder. Suscríbete, acompáñanos, porque la próxima historia podría ser la tuya.